Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre los sonidos cardíacos. Mi nombre es Daira Yatsiri Céspedes Usman y soy estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana. El corazón hace un trabajo impresionante, el de bombear sangre, y como otros órganos, no se comunica con palabras. Su forma de decirnos que todo funciona correctamente es a través de sonidos cardíacos. Seguramente todos hemos escuchado del famoso loop-dub, que es el sonido que estamos escuchando. Pero lo interesante es que estos sonidos son el resultado de varios eventos mecánicos muy precisos que ocurren durante cada latido. Y esto lo veremos a continuación. Cada uno de estos sonidos corresponde a un evento específico del ciclo cardíaco y proporciona información valiosa sobre el estado de las válvulas y las cavidades cardíacas, así como la dinámica del flujo sanguíneo. La auscultación cardíaca es una herramienta fundamental porque permite obtener datos clínicos importantes sin recurrir a estudios invasivos. Un médico entrenado puede identificar alteraciones valvulares, cambios en la función ventricular e incluso sospechar de enfermedades cardiovasculares, únicamente a partir de los sonidos que produce el corazón. A lo largo del video vamos a explicar cómo se generan los sonidos cardíacos normales, cuál es su relación con el ciclo cardíaco y qué significado tiene cada uno de los sonidos. Escuchar su corazón y pulmones con el estetoscopio. Primero el corazón, respire normalmente. Ahora los pulmones, inhale profunda normal, no hay soplos ni sibilancias. La auscultación es clave para evitar problemas respiratorios. Ahora hablaremos de cómo se producen los sonidos cardíacos. Existe una idea equivocada muy común, la de pensar que los sonidos cardíacos son simplemente el choque entre las valvas de las válvulas. Sin embargo, los libros de fisiología como el Guyton o el Saladin explican que el mecanismo es más complejo. Cuando una válvula se cierra de manera repentina, la sangre que estaba en movimiento se desacelera bruscamente. Ese cambio súbito genera vibraciones que se transmiten hacia las paredes del corazón, el tejido circundante y finalmente hacia la pared torácica. Estas vibraciones se perciben a través del estetoscopio, que es el instrumento que utilizamos para la auscultación. Es importante recordar que las válvulas cardíacas son estructuras pasivas. No se abren ni se cierran porque tengan músculos propios, sino porque responden a las diferencias de presión que existen en las cavidades del corazón y en los grandes vasos. Por ejemplo, cuando la presión del ventrículo izquierdo supera la presión de la aurícula izquierda, la válvula mitral se cierra automáticamente. De manera parecida, cuando la presión de la aorta supera la presión ventricular al finalizar la eyección, la válvula aórtica también se cierra, como lo observamos en el video. Por lo tanto, los sonidos cardíacos son consecuencia de cambios rápidos de presión y flujo que ocurren durante el ciclo cardíaco. Ahora veremos la relación entre el ciclo cardíaco y los sonidos. Para comprender el momento en el que aparece cada sonido, primero debemos de recordar dos fases principales del ciclo cardíaco, la diástole y la sístole. La primera, la diástole, corresponde a la relajación y el llenado. En esta se produce el sonido 1. Y posteriormente tenemos la sístole, la cual corresponde a la contracción y la eyección, en donde tenemos el sonido 2. Los sonidos cardíacos aparecen exactamente cuando el corazón cambia de una fase a otra y cuando ocurre un movimiento importante de la sangre dentro de las cavidades cardíacas. Por ello, conocer el momento del ciclo cardíaco permite identificar correctamente cada sonido, como lo observamos en la imagen. Lo primero que tenemos es la diástole o el llenado, en el cual las válvulas atrioventriculares se encuentran abiertas. Esto se observa en el electrocardiograma como la onda P. Al pasar hacia la contracción isovolumétrica desde la fase 1, vamos a tener el sonido cardíaco 1, el loop. Aquí en la contracción isovolumétrica todas las válvulas se encuentran cerradas. Posteriormente tenemos la eyección de la sístole y en este cambio observamos primero en la contracción isovolumétrica el complejo QRS y al cambio a la eyección de la sístole vamos a tener el sonido 2 o conocido como el dub. En la eyección de la sístole las válvulas seminolares se encuentran abiertas y aquí lo observamos en la onda T. Posteriormente al cambio hacia la relajación o el inicio de la diástole vamos a tener el sonido 1 nuevamente, el loop.
En esta parte, las válvulas atrioventriculares se van a encontrar cerradas. Y por último, se va a encontrar la onda T. Y aquí, justamente cuando está terminando, vamos a encontrar el segundo sonido, el DUP. Aquí podemos observar el ciclo cardíaco y los sonidos, así como las aberturas de las válvulas. Ahora vamos a hablar sobre cuántos sonidos cardíacos hay. Aunque en la auscultación se pueden generar 4 sonidos cardíacos, que son los que observamos en la pantalla, durante la auscultación de un adulto sano normalmente solo escuchamos 2, el S1 y el S2, conocidos como loop, dup, loop, dup. Los sonidos 3 y 4 son de baja frecuencia, y aunque pueden ser normales en algunas personas, en muchos casos orientan hacia alteraciones de la función ventricular. El sonido 1, o loop, corresponde al cierre de las válvulas mitral y tricúspide y marca el inicio de la sístole ventricular. El sonido 2, dup, corresponde al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, marca el inicio de la diástole. El S3 corresponde al llenado rápido del ventrículo. Este ocurre en la diástole temprana o en el llenado rápido. Puede ser normal en niños, adolescentes, adultos jóvenes y embarazadas, pero en adultos mayores suele sugerir sobrecarga de volumen o insuficiencia cardíaca. El sonido 4, el último, corresponde a la contracción auricular contra un ventrículo rígido. Este representa el fin de la diástole, o sea, el fin de la contracción auricular. Y aquí, este sonido es generalmente patológico. Se asocia a hipertensión, hipertrofia ventricular y cardiopatías. ¿Cómo escuchar los sonidos cardíacos? Ahora que ya sabemos cuándo aparecen, vamos a imaginar que tenemos un paciente enfrente y que colocamos el estetoscopio sobre su tórax, como lo está haciendo la doctora de la imagen. El paciente debe estar tranquilo y de preferencia en posición sentada o acostado boca arriba. En algunos casos, también puede pedirle al paciente que se recueste sobre su lado izquierdo para escuchar mejor ciertos sonidos, especialmente los que provienen de la válvula mitral, como lo observamos en la imagen de las posiciones para la auscultación cardíaca. Lo primero que vamos a escuchar es un sonido muy característico, el loop, dup, loop, dup. Este patrón corresponde a un latido normal. Una forma muy sencilla de diferenciarlos es pensar en el ritmo del corazón. El primer sonido, el famoso loop, suele ser un poco más largo y grave. Nos indica que los ventrículos acaban de empezar a contraerse para impulsar la sangre. En ese momento, como ya lo he mencionado anteriormente, las válvulas se cierran, la mitral y la tricúspide. Después de un pequeño intervalo, va a aparecer el dup, que es un sonido más corto y agudo. Este nos dice que los ventrículos ya terminaron de expulsar la sangre y comienzan a relajarse. Aquí se van a cerrar las válvulas aórtica y pulmonar. Después colocamos el estetoscopio en los focos de auscultación. Es importante aclarar que estos puntos no corresponden exactamente a las ubicaciones anatómicas de las válvulas, sino que a las zonas donde el sonido se transmite con mayor intensidad. A continuación, vamos a hablar de estos puntos o focos de auscultación cardíaca. El primero es el foco aórtico, que se encuentra ubicado en el espacio intercostal derecho, junto al borde del esternón. Después tenemos el foco pulmonar. Este se encuentra localizado en el segundo espacio intercostal izquierdo. Es muy importante que cada foco lleva su nombre de acuerdo a la válvula que se ausculta en ese lugar. El foco tricúspideo se encuentra ubicado entre el cuarto y el quinto espacio intercostal izquierdo, cerca al borde esternal o al borde del esternón. Tenemos también el foco mitral o el foco apical o el foco del ápice. Este lo observamos aquí en morado y se encuentra localizado en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea media clavicular. Aquí. Y también tenemos el foco de Earth. Este se encuentra ubicado en el tercer espacio intercostal izquierdo, en el borde esternal. Este es útil
cuando hay soplos aórticos, y es poco común porque es un foco aórtico accesorio. Este es un punto clave durante la auscultación cardíaca para escuchar los sonidos de las válvulas aórticas y para la detección de los soplos, como ya se los he mencionado. Ahora observamos cómo se auscultan estos focos. Ahora vamos a hablar sobre la importancia clínica de la auscultación. La identificación correcta de los sonidos cardíacos constituye una de las habilidades más importantes durante la exploración física. Aunque actualmente existen métodos de diagnóstico más avanzados como el electrocardiograma, la auscultación continúa siendo el primer paso para valorar la función cardíaca, porque no es una herramienta invasiva. Como lo observamos aquí con la doctora, estamos observando también el diafragma y la campana del estetoscopio. Vamos a observar ciertas arritmias de los sonidos del corazón. El primero que vamos a observar es el infarto agudo del miocardio. En la auscultación puede ser normal al inicio, pero si existe daño importante en el corazón, puede aparecer el tercer sonido o un nuevo soplo por complicaciones. Después vamos a tener la hipertensión arterial. En el ventrículo izquierdo se vuelve más rígido, por lo que se puede escuchar un cuarto sonido. Por último de este video, vamos a escuchar la fibrilación auricular. En el ritmo se escucha irregular y el sonido 4 desaparece. Ya no existe una contracción auricular efectiva, en este caso de la fibrilación auricular. Entonces vamos a escuchar muy bien estos sonidos. Ahora vamos a hablar sobre los soplos. Los soplos cardíacos son sonidos anormales que se producen cuando la sangre fluye de una forma turbulenta a través del corazón o de las válvulas. Puede deberse a estenosis, que es cuando una válvula está estrecha, o a una insuficiencia vulvar, que es cuando no cierran correctamente. Vamos a observar 3 tipos de soplos. Soplo sistólico. Este se escucha durante la sístole entre el sonido 1 y el 2 y son los más frecuentes y pueden deberse a estenosis aórtica, estenosis pulmonar o a insuficiencia mitral o tricuspidia. También tenemos los soplos diastólicos. Estos se escuchan durante la diástole, entre el sonido 2 y nuevamente el sonido 1. Generalmente estos son patológicos y se asocian a la insuficiencia aórtica, la insuficiencia pulmonar y la estenosis mitral. Por último tenemos los soplos continuos. Estos se escuchan durante toda la sístole y la diástole, sin interrupción. El ejemplo clásico es el conducto arterioso persistente. La identificación del momento en el que aparece un soplo, ya sea si es diastólico, sistólico o continuo, nos ayuda a orientar el diagnóstico y a identificar qué válvula estructura cardíaca puede estar afectada. Y esto lo vamos a observar en el siguiente video. Y bueno, para terminar, los sonidos cardíacos van a representar la manifestación acústica de los eventos mecánicos que ocurren durante todo el ciclo cardíaco, como lo observamos acá. Desde el cierre de las válvulas mitral y tricuspide al comenzar la sístole hasta el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al finalizar la eyección e iniciar la diástole. Eso es todo, espero que les haya gustado, muchas gracias.